Damos inicio a esta audiencia de vista pública en el expediente número 3900 del presente año, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila en contra del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución dictada por el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, por medio de la cual la referida autoridad declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el amparista contra la decisión de esa misma fecha, que declaró sin lugar el requerimiento de rebeldía que formuló contra el señor Arne Rainer Zapper Córdoba. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 29 de julio del 2016, consideró: al realizar el análisis correspondiente, este Tribunal de Amparo establece que la presente acción constitucional de bien improcedente, toda vez que la autoridad recurrida, al emitir la resolución de fecha 18 de enero del 2016, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el amparista en contra de la resolución de esa misma fecha, por medio de la cual se resolvió sin lugar el requerimiento de rebeldía realizado por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra el señor Arne Rainer Zapper Córdoba, lo realizó dentro del ejercicio que las facultades que la ley le confiere, tal y como lo establecen para el efecto los artículos 28, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 402 del Código Procesal Penal, pues la autoridad recurrida, al entrar a conocer del fondo del asunto mediante el recurso de reposición planteado por el amparista y establecer que el procesado Arne Rainer Zapper Córdoba cumplió con la medida de coerción impuesta en su contra, decidió declarar la improcedencia del mismo, derivado de la inexistencia de los vicios denunciados en dicho recurso. Asimismo, cabe señalar que tampoco podría alegarse que ha sido suprimido el derecho de petición del amparista, por cuanto que la rebeldía solicitada por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila fue resuelta por el ACU, y es precisamente por la inconformidad del amparista con lo resuelto que presentó la presente acción constitucional. Es por ello que quienes integramos el Tribunal de Amparo somos del criterio que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, actuó en el ejercicio de sus funciones que le son otorgadas por los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cabe puntualizar que el hecho de que lo resuelto por la autoridad impugnada sea contrario a los intereses del amparista no debe ni puede traducirse en violación a derecho alguno. En este orden de ideas, al haber actuado la autoridad recurrida dentro de la esfera de sus funciones y principalmente ante la ausencia de transgresión a derechos constitucionales, evidencia la inexistencia de un agravio que deba ser reparado a través del amparo. De consiguiente, la protección constitucional solicitada debe ser denegada, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es obligación del tribunal decidir sobre la carga de costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso, por lo que se condena en costas y por haber actuado el amparista bajo su propia dirección y procuración. Se impone igualmente una multa por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento. El Tribunal de Primer Grado, con base en las consideraciones antes señaladas, resolvió: deniega el amparo solicitado por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por notoriamente improcedente. Se condena al amparista en costas por la razón considerada e igualmente por haber actuado el amparista bajo su propia dirección y procuración, se le impone una multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo.
de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pido que ajusten los micrófonos, por favor, para los intervinientes, por favor, antes de continuar. Allá también. Perfecto, gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia los terceros interesados en el amparo, señor Ernest Rainier Saper Córdoba, quien comparece con el patrocinio del señor abogado don Óscar Eugenio Rivera Niula, quien actúa con el auxilio de sí mismo y queda en uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señores magistrados. En este caso, en el presente caso, como antecedentes, antes de entrar al amparo, tenemos un proceso en el cual el señor Ernest Saper fue oído y fue escuchado y se le dictó autoprocesamiento y se le dictaron medidas sustitutivas, las cuales fueron apeladas, y la cual también se resolvió a su respecto sobre esas medidas. Si leemos el escrito de interposición del amparista, nos vamos a dar cuenta que él lo que pretende es una instancia revisora, que en este caso la Corte decida si procede o no la rebeldía. De esta cuenta, señores magistrados, ya entrando al amparo en sí, podemos establecer que el recurso de reposición o el acto reclamado por el amparista es totalmente improcedente, y notariamente por las siguientes razones. El tribunal emitió su resolución dentro de sus facultades regladas con base al artículo 203 de la Constitución Política de la República. El juez, al momento de emitir su resolución, la emitió con los fundamentos legales, hizo el análisis, hizo la revisión respectiva y no estableció que hubiera cometido ningún error ni situación que haya que corregir. Por lo tanto, dicha resolución está dictada conforme a derecho. Es notoriamente improcedente porque tampoco existe un agravio que reparar, situación que es esencial para que exista un amparo. Se dice que no existe agravio que recurrir porque el juez, al momento de emitir la resolución donde declaró sin lugar la solicitud de rebeldía, así como también declaró sin lugar el recurso de reposición, tomó en consideración lo establecido en el artículo 79 del Código Procesal Penal, en el sentido de que mi patrocinado ha comparecido a todas las situaciones y en ningún momento se ha dado a la fuga, no ha rehuido ninguna situación y no se ha ausentado del lugar designado para su residencia. En este sentido es de hacer énfasis en que estos procesos tienen más de 10 años, señores magistrados, y mi patrocinado ha estado sujeto a todas las resoluciones, estemos de acuerdo o no a ellas. Eso quiere decir que ha estado sujeto a la ley guatemalteca, y si no estábamos de acuerdo a las situaciones, se han echado los procedimientos respectivos y se han hecho las impugnaciones. El hecho de que el amparista le haya sido denegada la petición de rebeldía, así como el recurso de reposición, o sea que esa resolución le es contraria
a sus intereses, no quiere decir en ningún momento de que se le haya violado derecho constitucional alguno que sea necesario de reparar. Además, como ya lo dije en un principio, el amparista está pretendiendo desnaturalizar el amparo, en el sentido de que sean ustedes, la Honorable Corte de Constitucionalidad, la que decida si procede o no la rebeldía. Recordemos que el amparo, los magistrados son jueces de acto reclamado, pero no la controversia suscitada entre las partes determinadas, por lo que se estaría desnaturalizando. Aparte de eso, e independientemente, es importante que la resolución que otorgó medida sustitutiva al señor Arnes Reines Saper Cordúa, en la que se le fijaba vigilancia en su domicilio, fue revocada por la sala tercera de la Corte de Apelaciones, con fecha 21 de mayo del 2015. Es más, y como solo parte final, el amparista acompaña dentro de su amparo informes de la policía, pero también hay informes y hay dentro del proceso situaciones donde yo como abogado tuve que comparecer ante el juez contralor y decirle las situaciones que ocurrían, como ¿cuáles? 3 básicamente. Una, que los policías no lo dejaban salir de su residencia, lo cual era contrario en ese momento. Segundo, que no se encontraban en el lugar. De esa cuenta, hasta la misma jueza tuvo que ampliar el oficio, porque los policías llegaban, tocaban la puerta y se retiraban. O sea, hay un montón de situaciones que fueron analizadas en su momento, pero por esas razones el juez las tomó en consideración y fue rechazado. Insisto, el amparo es notoriamente improcedente porque no existe agravio y el juez dictó la resolución dentro de sus facultades regladas. Por lo que solicitamos a los señores magistrados que al momento de dictar sentencia sea denegada la apelación y confirmada la resolución de denegación de amparo. Muchísimas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través de la auxiliar fiscal, abogado don César Augusto Corado González, quien comparece con su propio patrocinio. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado, buenos días. Y también reitero los buenos días al distinguido colega. Esta representación, luego del análisis correspondiente en el presente caso objeto de estudio, concluye que no es atendible la petición incoada en cuanto a solicitar la protección constitucional de amparo. En primer lugar, porque se determina que el tribunal de primera instancia que dictó sentencia, es decir, constituyó un tribunal de amparo, respetó los derechos y garantías que le asisten al interponente, actuando de conformidad con la ley, razón por la cual esta representación no vislumbra ningún acto agraviante que pueda ser reparado a través de la justicia constitucional. Lo que sí se advierte es que el postulante pretende crear una tercera instancia revisora a lo resuelto, lo cual está taxativamente prohibido por el artículo 211 constitucional, razón por la cual se concluye que efectivamente la protección solicitada merece ser desestimada y denegada y se confirme la sentencia avenida en grado. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.